Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 85, episodio número 4. Es un placer poder estar con ustedes y poder compartirles acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Arturo Delgado, pero también quiero recordarles que estamos en Interrogantes de la Biblia. Ya llevamos varias temporadas así y le vamos a seguir ¿hasta cuándo? Pues hasta que se acaben las preguntas. Y siempre habrá preguntas de la vida, preguntas de la existencia, preguntas del significado y preguntas en la Biblia que son por miles. Y bueno, yo quiero también decirles, ¿verdad?, que es una bendición poder llegar hasta sus casas, sus hogares, en el auto, donde quiera que vayas. Bueno, esperamos también que sea de bendición. Y gracias a aquellos que todo el tiempo están sintonizándonos, pues de alguna manera compartiendo también incluso las charlas con otras personas. Así es que pues muchas gracias por esa bendición y esa atención, y les mandamos un saludo especial para todos. Muy bien, vamos a nuestra pregunta del día de hoy, que por cierto, antes de esto, es una pregunta que tiene un trasfondo para ayudarnos a conocer la palabra de Dios y luego una aplicación. Así es, vamos a esta pregunta el día de hoy. Dice así: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? En Éxodo capítulo 14, en el libro de Éxodo, que se conoce como el Éxodo, que por cierto es un libro que significa salida. La palabra Éxodo significa salida. Y bueno, encontramos nosotros, ¿verdad?, en el capítulo 14, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Los egipcios los persiguen, se presentan delante del mar que está cerrado, ¿verdad? Como todos los mares, está allí el agua, ¿verdad? Y luego se abre el mar rojo, pasan todo el pueblo de Israel en seco, y de esta manera nosotros encontramos precisamente el milagro, ¿no?, de cuando se abrió el mar rojo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en esta historia del capítulo 14. Pero cuando eran perseguidos por el pueblo de los egipcios, los hebreos empiezan a reclamarle a Moisés y le reclaman precisamente esta pregunta. Dice en el versículo número 5, en el 12, dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Pero fíjense ellos mismos lo que siguen diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense que los hebreos tenían serios problemas cuando salen de Egipto. Y uno de los problemas más grandes es la mentalidad que se había creado en ellos por 400 años. La mentalidad que se crea en un pueblo que crece en la panza, en las entrañas de otra nación, en este caso de los egipcios, pues es que se vuelven como que parte del donde viven. Esto es medio egipcios o mitad egipcios y mitad hebreos. Pero el problema que ellos habían tenido también es que se habían olvidado del Dios de los hebreos, del Dios de la Biblia, del Dios creador del cielo y de la tierra. Y de sus ancestros de alguna manera se habían olvidado. Ahora estaban ahí en medio de todo en esclavitud. Y eso creó en ellos esta mentalidad, la mentalidad de esclavos. Yo no sé si en algunas, podríamos decirlo de la siguiente manera, en algunas sociedades, en algunos países, en donde ha habido inmigrantes de otros países y que viven allí en ese país por años y años y generaciones, si mantienen todavía una mentalidad en donde no son ni de aquí ni de allá, ni de donde vinieron, incluso sus padres, ni de la nueva nación donde viven. Y bueno, eso a veces tiene que ver con la gente que les rodea, porque finalmente también tiene mucho que ver eso. Por ejemplo, cuando uno va a los Estados Unidos y se encuentra con algunas personas allá que son de origen hispano, uno tiene la mentalidad equivocada, la idea equivocada de que ellos son mexicanos y que van a hablar español solamente porque se parecen a nosotros. Pero eso no es así.
Ellos ya nacieron en los Estados Unidos, son norteamericanos. Ellos pertenecen a una sociedad que no es la mexicana y siempre han vivido allá. Nosotros tenemos que entenderlo, los de acá, de que aquellos no son de los nuestros, aunque se parezcan a ti o sean tus parientes. Ellos no estudiaron la Revolución Mexicana, ellos estudiaron la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí me explicó? Entonces es importante entenderlos a ellos, pero a veces algunos no lo terminamos de comprender. Pero a final de cuentas lo más importante es cómo ellos se ven a sí mismos. Los hebreos salidos de Egipto, en donde vienen el faraón con todo el ejército persiguiéndolos y tienen delante de ellos un mar que pues a lo mejor ni siquiera sabía nadar, y además ¿quién se apresura a meterse al mar así nada más cuando son miles y miles y miles de personas con animales, enseres y niños y ancianos y mujeres y de todo tipo, ¿verdad? De cosas que iban cargando y de personas que iban todos juntos ahí. Pues seguramente le resurge la idea de pensar, yo creo que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y cuando esto sucede, ahí es donde viene la mentalidad de esclavo. Una persona que ha sido liberada tiene que entender que no debe pensar en los beneficios de la esclavitud. ¿Por qué? Porque hay muy pocos. Y la dulce libertad que experimenta una persona a la que Dios le ha librado de su mal comportamiento, de las opresiones, de las drogas, del alcoholismo, de relaciones malas, tóxicas, equivocadas, no debería estar pensando en regresar. ¿Por qué? Porque es mejor vivir en libertad. La libertad es maravillosa. Jesús nos ha llamado a libertad. Nosotros podemos tener libertad en Cristo Jesús. Así es que deje de quejarse con la nueva libertad que Dios le ha dado y empiece a disfrutar de la bendición y bondad que hay cuando nosotros somos libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.